voy a presentarles a mis colegas, que son los que van a participar en esta discusión. Primero a la licenciada Silvia Bernstein, gran amiga, amiga del corazón. Ella es psicóloga clínica, especialista en psicogastroenterología desde hace como 3 décadas, pero no digamos años. Es autora de libros, dirige actualmente una diplomatura de formación de psicogastroenterología para profesionales de la salud y pertenece al equipo de GEDIT. También voy a presentar a otro gran amigo del corazón, con el cual compartimos muchísimos años de profesión y de vida, que es el doctor José Tawil. Pepe es médico, gastroenterólogo y endoscopista, con especial interés en los trastornos funcionales gastrointestinales. Es director del Comité de Docencia e Investigación de GEDIT, que es un centro dedicado al cuidado de la salud digestiva, y es autor de varias publicaciones en revistas y libros internacionales en la especialidad, y es miembro de múltiples sociedades nacionales e internacionales. Bueno, me presento, yo soy la doctora Laura Soler, soy presidenta del Círculo de la Motilidad Digestiva y en estos momentos soy vicepresidenta de la Sociedad Latinoamericana de Neurogastroenterología. Y bueno, vamos a hablar de cuál va a ser la modalidad de esta conversación que vamos a hacer hoy. La íbamos a hacer por YouTube y no nos pudimos conectar a la plataforma, entonces vamos a hacerlo todo a través de Zoom y el doctor del Valle muy gentilmente va a recolectar todas las preguntas que ustedes hagan en el chat a lo largo de lo que nosotros estemos hablando y luego al final va a ser contestada por uno o más de nosotros. Bueno, les agradezco muchísimo y es una alegría poder compartir con todos ustedes. Y sin más, vamos a dar comienzo. Y para romper el hielo, voy a preguntarle a mi amiga Silvia. ¿Cómo viviste, Silvia, desde tu consultorio, con más de 70 días, porque ya no es cuarentena, son más de 70 días, si hubo diferencia entre el primer y el segundo mes? Buenas noches a todos, gracias al laboratorio por invitarme y estoy muy contenta de poder participar de esta mesa con mis amigos y colegas a los que respeto y quiero y admiro tanto. Bueno, la respuesta es obviamente afirmativa porque este tsunami del COVID no puede sino representar un shock impresionante y en mí personalmente representó salir del consultorio presencial para ir rápidamente a hacer asistencia online. Yo ya venía haciendo asistencia online por la especialidad, pero ahora implicó hacer solamente terapia online con los pacientes que quisieron seguir asistiendo vía virtual, porque muchos otros, ya sea porque no tenían la intimidad en sus casas, o por cuestiones económicas, o muchos porque estaban bien, que es algo que me quiero referir, u otros porque sentían que no tenían lo que implica el consultorio en cuanto a la energía que da lo presencial, bueno, decidieron no continuar. Entonces fui rápidamente como fuimos teniendo que hacer todos, a instruirme en lo que hace a la dinámica de Zoom, incluso se me pidió asistir a sanitarios vía Zoom, y bueno, fue un rápido aprendizaje, tan rápido como lo imprevisto del tsunami, ¿no? Y haciendo un seguimiento a los pacientes que no asistieron a mi consultorio y que venían tratándose de hace un tiempo, me sorprendió que todos referían estar bien. Entonces, la ecuación no cerraba. Uno se preguntaba, ¿cómo puede ser que frente a semejante shock los pacientes refieran estar mejor que lo que estaban antes del COVID? Y bueno, ellos mismos me explicaban, no tengo que salir de casa, no tengo que ir a reuniones, no tengo que viajar, todo eso les daba como cierto resguardo, porque sabemos todos que estos pacientes que tenemos, que sufren dolencias funcionales gastrointestinales, suelen tener muchas dificultades a la hora de tener que exponerse en lo que técnicamente llamamos ansiedad social, porque temen el desempeño de sus esfínteres, o el tener que trasladarse,
y estar con otros, tienen una llamada agorafobia dentro de la modalidad panicosa, agorafobia tipo colon irritable. Entonces, todo esto podemos decir que estaba a raya en estos momentos. Y aún preocupada, porque lo charlábamos entre nosotros, más que preocupada, interesada en saber por qué disminuyó la consulta, empecé a indagar y vi que Stephen Porges, de un neurocientífico americano contemporáneo, que tiene una teoría interesante, se llama la teoría polivagal, nos dice que el sistema nervioso humano está preparado para dos funciones, básicamente. Una es poder protegernos de la amenaza o peligro, que de hecho la constituye la pandemia, el virus, y la otra es ayudarnos a tener confianza a través de lo que es la inclusión social, las relaciones sociales. Somos seres sociales, básicamente. Pero claro, con el COVID estábamos en la dualidad de que tenemos que defendernos y a su vez no podemos socializar ordinariamente. Y dada esta situación, nos encontramos en este resguardo de las casas y en un entre paréntesis en cuanto a que los síntomas puedan potenciarse, que es nada más que entre paréntesis, entiendo, porque a medida que empecemos a salir, todo lo que no está resuelto, las modalidades habituales, seguramente volverán a manifestarse. Y entiendo que vamos a poder en lo sucesivo hacer frente a todo esto desde ante todo quiero decir que mucho nos ayudó la informática, porque mediando la pantalla hemos podido vernos las caras. Porges también habla de esto, como la expresión facial, la entonación vocal, la posición de la cabeza, ayuda muchísimo a lo que se refiere, a entablar empatía con el otro, a la posibilidad de que si bien no es el cara a cara, es lo más parecido al cara a cara, mucho más que lo que puede ser un mail o un llamado telefónico, ¿verdad? Entonces, la informática sin duda nos ayudó muchísimo. Y el primer mes, por ende, la gente bajó sus consultas, ya no pasó lo mismo hacia el segundo mes y en adelante, cuando obviamente tenemos que empezar a activarnos en función de la realidad económica, en función de tener que salir, en función de otras alertas que hacen que las consultas vayan subiendo. Así que sucintamente, espero haber sido clara, fue esto, fue al principio una reclusión entendida desde esta dualidad de tener que defenderse y a su vez poder estar separados, pero no del todo en la medida en que podíamos vernos a través de los dispositivos, y luego una activación que la vamos a ver seguramente increyendo justamente por todas las emociones que pone en juego esta pandemia. Bueno, les cuento un poco cómo lo vi yo. Pepe, te quería preguntar, y a Laura también, es importante que cuenten su experiencia, claro. La verdad es que el primer mes me sentí bastante poco útil respecto a los pacientes. Me sentí más bien solo, ocupándome de mis cosas personales, sin la necesidad de tener que acudir a ellos, ni ellos hacia mí. Yo la verdad es que si tengo en cuenta principalmente que nosotros para los pacientes con trastornos funcionales habitualmente somos especialmente contenedores, tenemos un vínculo muy frecuente a través de los distintos medios, consultas más frecuentes en el año, tenemos chat, tenemos la posibilidad del email. O sea, por un lado, son pacientes que requieren más contención y se la brindamos. Por otro lado, también sabemos que estos pacientes tienen un montón de mecanismos fisiopatogénicos para desencadenar síntomas, algunos en el cerebro, otros en la microbiota y otros en el tubo digestivo, y la verdad que era de pensar que estos pacientes en esta etapa particular de alerta, de miedo, de confusión, de desequilibrio, de no saber qué va a pasar en el futuro, sea por origen central,
o periférico, o por cambio en la dieta y la microbiota, o por tomar más fármacos, en algún momento también nos iban a necesitar. Y el tercer punto, recordemos que estos son pacientes que normalmente acuden bastante a la guardia, por lo tanto también era un foco de atención qué iba a pasar con ellos en la guardia, y llamativamente, ni nosotros en consultorio, ni en la consulta por telemedicina, ni en las guardias, estos pacientes han acudido con mayor frecuencia que otras veces. Pensemos que estos pacientes habitualmente no solamente consultan más, sino que además necesitan más estudios diagnósticos, muchas más visitas a la guardia, hasta son más operados con algunos diagnósticos diferenciales, que si es la vesícula, que si es el apéndice, y terminan en cirugías a veces innecesarias. Sin embargo, en las guardias no han aumentado las consultas, los cirujanos no han operado más en este trimestre a nuestros pacientes funcionales. Y la verdad que ya en el día 70 de cuarentena, si hoy tengo que analizar por qué pudo haber pasado, un poco sin el conocimiento que tiene Silvia, a mí me da la sensación que como estos pacientes suelen tener bastante autopercepción de lo que pasa en el tubo digestivo, y de repente tienen una sensorialidad bastante especial, con un umbral muy bajito, y perciben cosas que normalmente el cuerpo no debería avisarle al cerebro, me da la sensación que en estos primeros meses tuvieron que estar abocados a cosas mucho más importantes. Ocuparse de las tareas de la casa, ocuparse de la calidad de atención de los chicos, a abastecer a la casa, a limpiar la casa, a ocuparse de las tareas de los hijos, el colegio. Entonces me parece que ahora pusieron su foco aparte, como si de golpe le hubieran dado un martillazo en el dedo gordo del pie y los síntomas digestivos hubieran pasado a un 10º plano. Por otro lado, también me parece que es importante que cambió la forma de trabajo. No tengo que ver a mi jefe, no tengo que soportar el bullying, no tengo la presión de la pila de papeles en la oficina, y me parece que esta nueva forma de trabajo, que probablemente para muchas empresas haya venido para quedarse, también los ayudó de alguna manera a tener un bienestar que habitualmente no vienen. Es casi como una variante de un tipo de vacaciones, pero con la posibilidad de laburar, y esto me parece que también los ayudó a tener menos síntomas. Por lo menos síntomas viscerales. Probablemente algunos hayan tenido trastornos en el sueño, otros hayan tenido mayor vocación por el alimento, otros hayan tenido tal vez más problemas de contracturas, cefaleas, migrañas, pero me parece que en lo visceral, por lo menos los médicos gastroenterólogos, que solemos ser bastante, estar ocupándonos bastante de esto, me parece que en esta primera etapa no fuimos los más consultados. Así que bueno, esto es un poco lo que a mí me pareció, y después cuando analicemos un poco la encuesta, vamos a ver por dónde pasaron los síntomas de los pacientes. Y a vos, Laura, ¿qué te pasó con estos primeros meses de cuarentena? Bueno, yo les cuento que muy parecido a lo que les pasó a ustedes. El primer mes creo que fue para pacientes y para médicos. Todos entramos en una fase primero de asombro, algo mundial, algo que ocurra a todo el mundo. Eso es algo que jamás hubiéramos pensado. Esto es bien de película de ciencia ficción. Así que ese tsunami nos paralizó a todos. Tuvimos que reorganizarnos, tuvimos que reordenarnos. No sé, los pacientes obvio que no llamaban, pero nosotros tampoco salíamos de nuestras casas. Creo que este tema de la telemedicina nos ayudó muchísimo, muchísimo a poder estar cerca, a poder hablar cara a cara con el paciente, aunque sea el gesto virtual del abrazo, del entender. En el segundo mes tuve bastante más trabajo con respecto a la consulta, no solo por necesidad de recetas, no, a la consulta de cómo me manejo con esto, con aquello, pero en sí, diciéndome los pacientes, no puedo creer que estoy, de lo digestivo, estoy bastante mejor. Y todos entendían esto mismo, ¿no? Que bueno, el hecho de estar en casa daba una seguridad impresionante. Y es más, me pasó que una paciente
no querían, es decir, no quieren ir a la guardia porque no querían arriesgarse. La conciencia plena de que ir a la guardia, no solo el paciente con trastorno funcional gastrointestinal, es cierto, va frecuentemente a la guardia porque tiene sus signos de alarma, son los síntomas digestivos y siempre piensa que probablemente haya algo más que todavía no han visto. Acá me pasó al revés. Nadie quería ir a la guardia. Y una paciente en particular, tuve que yo llamarla varias veces, por favor, anda a la guardia, y menos mal que fue a la guardia, y terminó siendo una apendicitis real. Se operó fin de semana, todo bien, lunes ya en la casa, pero como que el paciente se manejó de una manera contraria. Todo lo que eran su gran megáfono, que en vez de expresarse con un micrófono a nivel digestivo, se expresaba con un megáfono, como siempre el paciente con trastorno funcional, acalló todas sus voces porque no quería salir, porque el peligro estaba afuera. Y esa disociación ponía un poco, puso en riesgo un poco su salud, porque bueno, menos mal que me escuchó, que las conversaciones, creo que uno no solamente es llegar, tocar, palpar, hay que escuchar mucho, ver la cronología de los síntomas y demás, y hay cosas que no las perdemos. Creo que viene muy bien el tema de la telemedicina, no va a suplantar a estas manos, pero da mucha facilidad, más que nada al paciente encima que está lejos. Así que bueno, esa fue mi experiencia. Bueno, Pepe, quisiera, ya que mejor le voy a preguntar a Silvia, a ver, no, Pepe, ¿qué haces vos con un paciente funcional, como estos que estuvimos hablando ahora, que tiene síntomas de cambio del ritmo evacuatorio o que tiene un intestino irritable en modalidad diarreica? Y no se puede o no tener signos de alarma. Pero ¿qué pasó con la endoscopía en la era del COVID? ¿Cómo enfrentás el tema de decidir este paciente? ¿Tiene que hacerse sí o sí una endoscopía o este paciente no? ¿En qué lo basaste? ¿Cómo lo sentiste? Mira, la verdad que la primera etapa fue claramente incertidumbre porque todos hemos tenido que dejar nuestro trabajo de un día para el otro y quedarnos en casa. Por lo tanto, si un paciente me llamaba con algún signo de alarma, obviamente tenía que o contenerlo o enviarlo a una guardia. No había mucha alternativa, no tenía la contención que yo podía darle desde mi consultorio, examinarlo, y mucho menos tenía un centro como el nuestro de endoscopía ambulatorio para poder realizarle el procedimiento, por lo tanto, sí o sí había que manejarlo por la guardia. Esto fue simplemente el primer sacudón, ¿sí? Mientras tanto, de repente nos íbamos enterando de un montón de cosas, como que, por ejemplo, no solamente hacía falta tener síntomas respiratorios para tener un COVID, sino que también el tubo digestivo podía dar señales de síntomas y de alarmas. Entonces, al mismo tiempo había que estar muy atento a lo que los pacientes nos contaban, porque muchos pacientes vomitaban o tenían diarrea, tenían dolor abdominal, y teníamos que tenerlo muy en cuenta como un síntoma inicial de un COVID, aunque la mayoría de las publicidades estaban simplemente avisando de los síntomas respiratorios. Entonces, nosotros que no queríamos agravar el tema, no queríamos poner en alerta a todo el mundo, veíamos un montón de primeros trabajos desde China que nos decían que incluso podía haber transmisión fecal-oral, que además parecía que los pacientes que iniciaban con síntomas digestivos tenían después una evolución mucho más riesgosa, con una mucho mayor mortalidad, y nosotros esta data, de alguna manera, nos la guardamos para nosotros porque no podíamos tampoco poner otra situación, otro escenario de complejidad y que todo el mundo salga corriendo porque tuviera una diarrea, ¿tá? Entonces, en mi cabeza pasaban todas estas cosas al mismo tiempo, mientras trataba de ir atendiendo a los pacientes. Hoy por hoy, aparentemente el tema de transmisión fecal-oral no parece ser un tema de importancia. Por otro lado, sabemos que
o también está en duda el tema de la mayor mortalidad de los pacientes que empiezan con síntomas digestivos, y parecería que esos primeros laburos después no tuvieron la fuerza que hoy en día podrían tener. Entonces, pasada la primera etapa, empezamos a tomar la decisión, a partir de todo el manejo internacional que se hizo del mundo de la endoscopía, como decía Silvia, esta posibilidad de hacer conexiones diarias, tener a todo el mundo endoscópico conectado, la gente de China, la gente de España que nos iba transmitiendo su experiencia. Empezamos a hacer endoscopía en centros ambulatorios, tratando de sacar a la gente de la idea de ir al hospital o al sanatorio, y reabrimos entonces el centro de endoscopía ambulatorio. Y por supuesto que con la idea de que la gente no salga de la casa, primero dimos prioridad a los casos de pacientes con lo que nosotros llamamos signos de alarma, que son pacientes que de repente han tenido sangrados digestivos, anemia en la cual se cree que la causa está en el tubo digestivo, pacientes que han empezado a perder peso, pérdida de apetito, algunos pacientes que de repente le pedían marcadores oncológicos y le daban altos, aquellos del tubo digestivo, por lo tanto, entonces no había otra alternativa que contenerlos haciéndole el procedimiento, pacientes con síntomas que no respondían al tratamiento médico, y por supuesto, aquellos pacientes que de repente tenían vómitos o disfagia, que también tuvieron que ser agregados al listado de los pacientes que había que hacerle los estudios con urgencia. Sin embargo, hoy en día que tenemos el análisis de casi todos los centros endoscópicos, no parece ser que el número de urgencias haya modificado en la época del COVID respecto a lo que pasa habitualmente, pero creemos que un porcentaje de pacientes de repente con algún sangrado, tal vez decidieron esperar, algún paciente con algún trastorno en la deglución decidió esperar a que el síntoma fue un poquito más grave, y es verdad, y lo estamos charlando con los cirujanos, es que estamos encontrando a veces estados avanzados de un tumor de colon en aquellos pacientes que de repente minimizaron síntomas. Por supuesto que 2 meses es poco para encontrarnos con una lesión grande, pero no hay que dejar de tener en cuenta de que el control no deja de ser importante. Entonces, en esta primera etapa nos hemos dedicado a los pacientes con signos de alarma, y por supuesto que un paciente funcional que tiene dolor de panza, que tiene tendencia a la diarrea, que puede cambiar dentro de su propia historia de un hábito alternante entre constipación y diarrea, podemos tenerlo como un signo de alarma, y muchos de ellos necesitan reafirmación. No es poco común que un paciente con un diagnóstico de síndrome de intestino irritable bien claro, cada tanto tenga un pequeño sangrado, y por ende no sería tampoco ilógico que se preocupe y que hayamos tenido que hacer una colonoscopía en esta situación. Lo mismo con los pacientes con dispepsia, cuadros un poco más severos, cuadros que no mejoraron con inhibidores de bomba de protones, también a veces el realizarle una endoscopía digestiva alta en esta época de COVID. Por supuesto, hoy en día hemos implementado todos los métodos de protección para el paciente, para el médico y para el grupo que atiende junto con el médico. Entonces, indicación correcta, extremar el triage telefónico ante solicitud de un estudio, el seguimiento hasta que, entre que se le otorga el turno y hasta que el paciente llega al día del estudio, control de temperatura el día del estudio, la llegada al mismo, y también todo el EPP, todo el mecanismo de protección personal del equipo médico y del paciente antes, durante y después del estudio. Entonces, con todo este escenario nuevo, que probablemente mucho de ello haya venido para quedarse, ahí sí poder hacer el estudio en este subpequeño grupo de pacientes funcionales que parecen tener algún signo de alarma y que necesita un reaseguro de que está todo ok. Lo mismo, me imagino, mi querida Laura, mi amiga del alma, que a vos te habrá pasado algo parecido. Todos nuestros trastornos funcionales, me imagino, y me ha pasado durante esta época un paciente con disfagia que le hice la endoscopía y me encontré con un resalto en la unión esófago-gástrica y que, por supuesto, como primer diagnóstico pensé en una calasia, le hice la tomografía, descarté otra causa, y la verdad que te lo mandé para la manometría, y en su momento, bueno,
Contame un poquito cómo fue con el tema de la manometría, la pH impedancia, cómo lo viviste vos. Bien, bueno, tema arduo, difícil, pero la verdad es que así como te sucedió a vos, todo el mundo, al menos dentro de lo que fue Latinoamérica, como soy parte de esta sociedad, se acercó muchísimo a empezar a ver qué pasaba, qué teníamos que hacer, cómo teníamos que, cuándo indicar, cómo indicar, qué cuidados. Entonces, así como la telemedicina vino para quedarse, los equipos de protección personal creo que en gran parte vinieron para quedarse, vienen porque se necesitó todo un aprendizaje, tuvimos que aprender a vestirnos, desvestirnos, todo el tema, porque el mayor contagio es cuando te sacas la ropa. No, nosotros que en los estudios funcionales jamás pensábamos en alto riesgo de muchas cosas, pensar que ahora una manometría de esófago es realmente alto riesgo, hay 3 grados de protección personal y necesita el grado máximo. ¿Por qué razón? Porque nosotros recibimos todos los aerosoles. Colocamos una sonda con el paciente despierto, aunque tengamos tapaboca el 95, la máscara, la copia, el camisolín hidrófugo, 2 pares de guantes, los cubre calzados, todo. Fue muy complicado y por suerte, tanto la sociedad española como ahora estamos por sacar con la Sociedad Latinoamericana de Neurogastroenterología, un trabajo en donde se dan orientaciones sobre cómo cuidarse y protegerse, cómo cuidar al paciente, cómo manejar el trastorno funcional, el estudio del trastorno funcional gastrointestinal. Entonces van a haber lineamientos con un semáforo en donde se va a decir esto se puede ahora, después o más tarde. ¿Qué necesitamos como protección para cada una de las situaciones? Entonces se vio que situaciones en donde esté creciendo muy ampliamente la curva y haya muchísimo contagio y estemos en plena fase 3 epidémica, tratar de suspender lo máximo posible. Eso es, nada hay de urgencia, salvo que pacientes con acalasia, que necesitan una alimentación general, que están en situaciones muy complicadas, pero no para el estudio, por ejemplo, de reflujo. Y cuando ya esto empieza a cambiar y tenemos un poco más de posibilidades, menos riesgos y no crece tan exponencialmente la curva, podemos hacer ya ahí manometrías, principalmente anorrectales en pacientes con incontinencia fecal, porque esos necesitan una reeducación, y ahí podríamos comenzar con el biofeedback. Digamos que todo lo que es el estudio de trastornos funcionales, ya por suerte va a haber un trabajo amplio en donde, de acuerdo a las condiciones epidemiológicas del país, a las condiciones de los centros, porque se vio que en los centros más grandes hay más circulación de gente, más riesgo, en los centros chicos individuales menos riesgo. Entonces, bueno, en base a todo eso, tratar de ver cómo manejar la indicación del estudio funcional digestivo y cómo ese estudio funcional digestivo tiene que cambiar la conducta terapéutica. Entonces, si hablamos de una manometría de y acalasia así, en estudio de reflujo, no, eso puede esperar. Eso puede esperar. En pacientes que necesiten sí o sí, por incontinencia fecal, una evaluación, bueno, en base al cuadro epidemiológico y a los recursos, porque eso también es muy importante. El EPP no es igual en todos lados y no es igual en toda Latinoamérica. Entonces es muy necesario tener la cantidad de recursos necesarios
para darle seguridad al paciente y a nosotros mismos. Bueno, y yo quisiera ahora preguntarte, Silvia, ¿qué pasa? Porque ya vimos durante la cuarentena, ¿cómo nos manejamos? ¿Hacemos endoscopía o no hacemos endoscopía? ¿Cuál es nuestro concepto de riesgo? ¿Cuál es nuestro concepto de urgencia? Estudios funcionales. ¿Cuándo vamos a hacer estudios funcionales? ¿Bajo qué cuidados vamos a hacer los estudios funcionales para ofrecerle seguridad al paciente y demás? Cambió todo. Los recibimos con... ya me quedó tapabocas, ya no digo barbijo, me quedó tapabocas y repito tapabocas. Con barbijo y la relación hasta en una consulta presencial en estos momentos que sea de urgencia, el paciente está a 1,5 metros de distancia de nosotros. Esta cosa que la relación médico-paciente en nosotros era tan cercana, ¿no? ¿Cómo ves vos la post-cuarentena? A nivel de resignificación, alteraciones del sueño, síndrome postraumático. Muchas cosas que nos van a pasar, sobre todo que todavía la estamos transitando y que no sabemos cuándo va a terminar en nuestro país. Estamos en un trauma en proceso, ¿sí? Todas las conclusiones con respecto a qué fue esto y las consecuencias las vamos a poder evaluar mucho después. Pero se prevé que mucha gente al momento de levantar el aislamiento va a tener miedo de salir de sus hogares, de salir a la calle, de trasladarse en los medios de transporte, de volver a sus trabajos. En España se habla de una desescalada, donde la gente prefiere quedarse en sus hogares, ni hablar los chicos. O sea, yo creo que la palabra en boga es incertidumbre, y para mí incertidumbre es sinónimo de ansiedad, es sinónimo de estrés, y es cierto que la única certeza es que no sabemos qué va a pasar. Habrá que transitar todo esto pasando de sentimientos de miedo y de peligro a sentimientos de seguridad y de confianza nuevamente. Esto es lo que necesitamos acopiar, ¿sí? Ya en los últimos años veníamos con, si no se puede decir pandemia, con una prevalencia altísima de trastornos de ansiedad y de depresión. ¿Qué decir cuando se conjuga con una pandemia exógena y concreta como es el COVID-19? Es realmente explosivo, ¿no? Por eso, para mí, los terapeutas tenemos que trabajar para que en la post-cuarentena no se instale más aún la pandemia psicológica. Algo así como el virus del pánico, ¿no es cierto? Porque sin duda va a haber un montón de trastornos mentales. Por ejemplo, viendo estadísticas de lo que fue la gripe A del 2009, en los Estados Unidos se vio que los chicos que estuvieron en cuarentena tuvieron 4 veces más estrés postraumático que aquellos que no estuvieron en cuarentena. Es alto, ¿no?, el porcentaje. Y que, por ejemplo, después del SARS, después cuando se liberó la cuarentena, las personas evitaban toser y estornudar, evitaban salir a lugares públicos y concurridos en un porcentaje altísimo, hasta un 50%, y esto duró mucho tiempo, varias semanas. Entonces, sin duda va a haber todas las emociones en juego en la poscuarentena: ansiedad, depresión, miedos al contagio, a la pérdida de trabajo, a la pérdida de ingresos, a necesidades básicas en las clases más humildes, ¿no es cierto? Pero tenemos que trabajar en el campo de la salud mental para resignificar todos esos traumas y que la gente pueda seguir sus vidas de la forma más creativa y resiliente posible. Yo en mi consultorio, en lo que hace el presente, estoy trabajando el cansancio que tenemos, porque estamos todos en el mismo barco, que tenemos a propósito de la cuarentena, con toda la energía que conlleva, el tema de la motivación y el tema del sentido personal, el sentido existencial. A mí me gusta mucho ver esta cuarentena como una oportunidad de retiro espiritual, digamos, que nos metió para adentro y nos obligó a replantearnos un montón de cuestiones de nuestras vidas, en lo que se refiere a
estamos bien con nuestros trabajos, estamos bien con nuestros afectos, estamos bien con nuestro tiempo libre, estamos bien con nuestros hobbies, estamos bien con nuestra arte, con nuestro deporte, estamos felices. Podemos decir que aparte de trabajar y ganarnos la vida, cierra el balance en lo que se refiere existencialmente a nuestra transitar por la vida. Sin duda, en mayor o menor medida, amén de las series, amén de las resolver las cuestiones básicas, quien más, quien menos, se lo debe haber planteado esto. Y aquellos que hayan ganado ventajas, que hayan podido llegar a conclusiones efectivas, creo que tienen que hacerse el desafío personal de continuar con esas ganancias en la post-cuarentena, ¿sí? Porque si no, vamos a ir a estas estadísticas que citaba antes y vamos a ir a suicidios que se reportaron también post-SARS, donde la gente, por ruinas económicas, llegó a poner en acto el suicidio, ¿sí? Por pérdidas afectivas. Sabemos lo difícil que fue para las familias, las parejas, transitar el estar juntos tantos días. Y bueno, en realidad se prevé un estrés postraumático, que es un cuadro que se da pasados los 3 meses de la experiencia traumática, ¿no? Posterior, donde hay técnicas psicológicas, afortunadamente, para poder zanjear y superar este estrés postraumático, en el sentido de que cuando hay tantas emociones en juego, nuestro cerebro a veces no los puede digerir y no los puede procesar. Y queda algo así como escindido, el trauma se manifiesta en forma indigesta para la persona y no puede continuar ordinariamente con su vida. Si podemos trabajar para resincronizar estas emociones y que la persona las integre en sus cerebros, vamos a ver que cada cual podrá salir, como decía antes, resilientemente, creativamente, la gente que se queda sin trabajo, viendo qué otras opciones laborales consigue, qué puede inventar, qué puede crear, desde dónde puede reorganizar sus vidas, ¿verdad? Tenemos que ver las dos mitades del vaso. Creo que es una experiencia que, resumidamente, estamos transitando, interesante, necesaria para todos y que tenemos que sacarle ventaja. Entonces, en este sentido, bueno, va a haber que cada cual tiene que hacer su propio balance y como psicólogos trabajar para que todo lo que son todas estas emociones negativas y lo que va a dejar esta pandemia pueda ir acomodándose y la persona salga lo más sanita posible. ¿Cuáles fueron los síntomas que ustedes vieron en lo digestivo? Laura, Pepe, ¿podrían contarme un poquito cómo los manejaron? ¿Cuáles han sido los prevalentes durante estos meses? Mira, yo ahora quisiera mostrar un poquitito lo que vimos en la encuesta. Nosotros justamente, por supuesto que nos da la sensación de que entre familiares, amigos y pacientes, la gran parte de la sintomatología pasó más que nada, creo yo, por más relacionado con los nuevos hábitos alimentarios, ¿no? Me da la sensación de que pasó más por allí que por el estrés, y es un poco una de las conclusiones que sacamos de esta charla, ¿no? O sea, aparentemente el paciente no requirió más de nosotros, pero pudo haber tenido algunos síntomas un poco más habituales que no generaron alarma y no requirieron la consulta. Y ahora, si quieren, vemos la encuesta y analizamos los síntomas y por qué creemos que se dieron los síntomas. ¿Qué les parece? A ver, yo voy a compartir la pantalla. Vamos a compartir la pantalla y ¿dónde tengo? Arriba o abajo, en el teclado de abajo. No, esperen un poquitito. Hay una imagen en verde que dice compartir pantalla. Cuando llevas el mouse hacia abajo. Sí, ahí voy, pero estoy aquí. Ahora creo que sí. Acá estamos, vamos a compartirla. Entonces,
¿Están viendo las imágenes que veo yo? Sí. Sí. Bárbaro, gracias. Entonces, esta encuesta surgió porque Luis Soifer, un gran referente, un gran amigo, un colega entrañable y una persona de la cual todos nosotros, los gastroenterólogos, hemos y seguimos aprendiendo mucho, me consultó, me preguntó qué te está pasando con los pacientes y nos surgió la idea de poder hacer una encuesta. La elaboramos. Esa encuesta, que luego la compartimos con Silvia y con Laura y la fuimos mejorando, decidimos hacerla por WhatsApp, utilizamos el sistema de encuesta de Google y en principio la tratamos de difundir a partir de amigos, familiares, colegas, pacientes. No hemos utilizado más que ese tipo de referencias para poder ir haciendo un WhatsApp a WhatsApp, ¿no? En este caso no fue un boca a boca, sino que fue un WhatsApp a WhatsApp. Y tuvimos la sorpresa, la linda sorpresa, de poder haber tenido 1.662 respuestas obtenidas durante este último fin de semana, o sea, muy, muy actuales. Las preguntas que hicimos estaban orientadas al género, a la edad, al tipo de vivienda, con quién pasan la cuarentena, el impacto que tiene la cuarentena, según ellos, sobre la actividad laboral, sobre el hábito alimentario, sobre el peso y en especial sobre los síntomas gastrointestinales. La primer no sorpresa para nada fue que la mayoría de las personas que respondieron el cuestionario eran mujeres. Casi el 80% de las encuestas fueron respondidas por mujeres. Lo segundo, que tampoco nos llamó mucho la atención, es que la mayoría Silvia, ¿me escuchás? Te escucho, Pablo. Yo te Sí. oigo. Sí, se ve que se quedaron sin conexión Pepe y Laurita. Ambos dos. Ajá. Ahí volvió, dice. No hay audio. Ahora vamos a esperar unos Vamos a minutos. esperar. ¿Está saliendo bien, Pablo? Espectacular hasta ahora. Me alegra. Ojalá vuelva. Está saliendo Ahí. perfecto. Bien. ¿Hay muchas preguntas? Sí, muchísimas. Qué bueno. ¿Y qué cantidad de gente hay del otro lado? Ahora 253. Mira qué convocatoria linda. Y eso que tuvimos ese inconveniente, ¿no? Sí, pero creo que era lo que esperaba Pablo, más o menos, porque de los inscriptos siempre, viste, este horario, la cena. Claro. Abre el audio, chicos. Bien. A ver, Laurita, ¿estás? Pepe dice que está abriendo el audio. Bien, Bien. por suerte. 253 personas, Laura. Sí. Ahora charlamos. A ver, Pepe. Ahí está. Hola, acá estoy. Está. Acá estoy. Bueno, seguimos entonces con la presentación. Usted no tiene presentación, ¿no? No. No está. Ahí la pongo. Ahí Avíseme, está. denme el ok. Perfecto. Ahí está, perfecto. La diapo anterior, ¿eh? Bueno, estamos ahí entonces. Por las dudas vamos a retomar desde aquí. Entonces, decíamos que la gran mayoría de las personas que había contestado la encuesta eran mujeres, alrededor del 80%, y que también eran las mujeres las que tenían
más síntomas en comparación con los varones. Obviamente cuando se trata de trastornos funcionales, esto tampoco nos llama mucho la atención, pero esto es lo que pasó en gente que no sabemos si es que padece de trastornos funcionales habitualmente, sino que es en principio en población general. Les decía que nos llamó también la atención lo que pasó con las diferentes edades en relación a los síntomas. Fíjense que llamativamente la edad que mayor sintomatología tuvo fue la población de menor de 30 años. Y en la medida que íbamos aumentando de edad, los síntomas gastrointestinales fueron disminuyendo. Así es como en los mayores de 70 años solamente el 36% tuvieron síntomas. Si comparamos la población menores de 30 con la población mayor de 70, hay una diferencia de alrededor de 30 puntos que es bastante significativa. ¿Qué pasó con la gente en cuanto a dónde vive? Piensen que toda esta gente que hemos encuestado es gente que de alguna manera está relacionado con nuestra forma de hábito. O sea, obviamente no hemos podido tener acceso a la gente que está en un hospital probablemente, que se atiende en un hospital, que tiene una vivienda humilde. Probablemente no hayamos logrado llegar hasta esa población. Entonces, por lo que vimos, la mayoría de nuestra población vive entre una casa y un departamento. Es verdad que hemos tenido una baja población de gente que vive en un barrio privado o en un country. Y lo que hemos visto es que no hay diferencia significativa entre aquellos que viven tal vez en un espacio más chico que los que viven en un espacio probablemente más grande. Por supuesto que vivir en una casa no quiere decir necesariamente que vivan en un lugar más amplio que un departamento, pero uno podría llegar a imaginárselo de alguna manera. Entonces no hay diferencia significativa con el tipo de vivienda en este tipo de vivienda. La otra pregunta fue, ¿está pasando la cuarentena solo o acompañado? Y la mayoría de la gente que contestó la encuesta estaba acompañado con una pareja o acompañado con varios familiares. Solamente un 15% estaba solo. Pero cuando le preguntamos o tratamos de vincular si estaba solo o acompañado con los síntomas, nos llamó la atención que solamente un 40% de los pacientes solos tenían síntomas contra el 52.2% de aquellos que estaban acompañados. Y si les doy un detalle, aquellos que estaban acompañados solamente por una persona tenían menos síntomas que aquellos que estaban acompañados por varios miembros de la familia. Como conclusión, aparentemente, estar solo no incrementa los síntomas y parecería estar que el que está solo está mejor que el acompañado. En relación a la actividad laboral y la cuarentena, lo que vimos es que al menos parecería ser que un 36%, o sea, un tercio, tiene problemas con lo laboral. Muchos han perdido el trabajo, muchos han sido cesentados, muchos han sido de alguna manera suspendidos y perdieron el vínculo con lo laboral. Y lo que vimos es que aquellos que habían perdido el vínculo con lo laboral, efectivamente tenían bastante más sintomatología en el tubo digestivo que aquellos que todavía mantenían el trabajo. En cambio, no hubo diferencia entre los que mantuvieron el trabajo en aquellos que tenían que seguir yendo al trabajo y aquellos que estaban comunicándose en forma virtual, con lo cual el tema del bullying y el tema de todo ese tipo de cosas tal vez no tenga tanto impacto como yo pensé en un principio. En relación a los síntomas digestivos, de las 1.670 encuestas obtenidas, la pregunta a si tuvo molestias desde el inicio de la cuarentena, fíjense que casi la mitad de la población encuestada contestó que sí. O sea que este es un dato bastante interesante, síntomas digestivos sí en el 45% de la población, lo cual es bastante de alto impacto. Sin embargo, eso no lo recibimos tanto en el consultorio. Cuando
le preguntamos a aquellos pacientes que ya traían síntomas previos. Preguntamos por 6 meses, porque es lo que la definición de los trastornos funcionales requiere, si en ese grupo de pacientes los síntomas se habían agravado. Hay un tercio de los pacientes, un 32.4%, que efectivamente notaron que sus síntomas habituales se habían agravado. Entonces, 50% tuvieron síntomas digestivos, y de los que ya los traían previamente, aproximadamente un tercio los empeoraron. ¿Y cuáles fueron esos síntomas que vimos con mayor frecuencia? Los pacientes se quejaron en la encuesta de haber padecido principalmente de 3 síntomas que fueron jerarquizados. La acidez, que puede ser tanto epigástrica como reflujo, y luego la hinchazón de panza, el meteorismo, la sensación de que generaba cierta distensión y el tener mucha flatulencia. Estos fueron los síntomas que más generaron disturbios en los pacientes, lo que más les llamaron la atención. Ya un poquito menos, este tema de sentir ya síntomas mucho más inespecíficos, como pérdida de apetito, como el haberse estreñido, haber tenido alguna diarrea, un estado nauseoso. Pero estos 3 fueron los síntomas a jerarquizar. Bueno, así que, no sé, especialmente vos, Laura, me gustaría que me hagas un comentario, alguna reflexión primero de los datos de la encuesta y en especial de esta última diapo. ¿Qué te parece? Y que es muy probable que todo tenga que ver con el estado de ansiedad, es decir, no, en la locura del trabajo cotidiano, todo está pautado, todo está armado, y muchas veces la gente comía muy mal, pero muy mal porque de repente salteaba el almuerzo, porque de repente comía alguna pavada para recién comer en la cena, y ahora, en el periodo de cuarentena, come muy mal porque tiene todo el tiempo para pensar, y puedo hacer tal cosa, aumentar mucho la ingesta de hidratos, y es probable que esto sea la respuesta a la distensión, a los gases, al meteorismo, que es lo que la mayoría de la gente presentó o se quejó. Lo que sí me llamó la atención es el tema que del 45% de pacientes que tuvieron, es decir, que eran funcionales porque tenían síntomas 6 meses previos, 3/4 partes no empeoraron. Eso coincide con nuestra percepción. 3/4 partes no empeoró, por lo tanto, ni nos llamó más, ni se angustió más, ni consultó más a las guardias, ni a nada. No empeoró. Es que no solo fue el miedo, como al principio hipotetizábamos, de ir a la guardia y contagiarse, no empeoró sus síntomas, al menos en estas 1.600 encuestados. O sea que el ritmo laboral y la salida de las casas y el estrés que implica el afuera, sin duda repercute y mucho en todos los trastornos funcionales digestivos. Vamos a ver cómo lo podemos encauzar a futuro, cuando volvamos a todo ese ritmo. Sí, yo creo que hay una cosa importante en donde muchos, cuando decían y comparaban las familias, es decir, el que está solo y el que estaba en familia y demás. Es lógico que aquellas familias que son familias disfuncionales estuvieran muchísimo peor, pero también hay que pensar en aquellas familias, por eso no es confundidor la evaluación, hay que tener más elementos, ¿no? Pero hay que pensar en aquellas familias en donde los dos padres están permanentemente trabajando afuera y ahora sí tienen tiempo y contacto y pueden jugar y tuvieron que aprender a jugar con sus hijos, estando 24/7 en la casa, ayudándolos con el estudio y demás. Son muchos los factores. Hay cosas que podríamos adoptar en función de nuestro trabajo en las grandes ciudades tan intenso, tan estresante, tan que nos saca el tiempo. Bien. Sí, bueno, sí. ¿Te parece? ¿Te parece, Laurita, que hagamos un poquito de ver qué pasó aquí en el chat? No sé si Héctor fue... Héctor del Valle tiene alguna pregunta por ahí. Pregunta para nosotros.
¿Está Héctor por ahí? Si no... ¿Se escucha ahora? Sí, Sí. perfecto, Héctor. Ah, buenísimo, estaba habilitando el micrófono. Bueno, Ujú. hubo bastantes comentarios, más que preguntas, algunas coincidencias con lo que estaban ustedes planteando durante el conversatorio, ¿no? El doctor Germán dice que él vio mucha más patología orgánica que funcional, o sea que hubo una modificación en las causas de consulta en la especialidad. Y la Sí, doctora ahí, Argenti dice que Héctor, hubo Héctor, que discúlpame, adaptarse, ¿no? Sí, perdón. exactamente. Yo creo que ahí lo importante es que hubo un gran filtro, o sea, Claro, la gente que salió a consultar es la gente Ujú. con signos de alarma, el Ujú. paciente que un poco ya conocía sus síntomas, que un poco ya, digamos, esto es lo que pasó en todas las guardias cardiovasculares, Ujú. neumonológicas, Ujú. quirúrgicas, se ha limitado mucho Ujú. a veces había un poco de contención familiar, y te claro, parece hubo que miedo vayamos, de que no consulta. vayamos. Hemos tenido muchos casos Ujú. donde el familiar trataba de esperar el momento de gravedad para recién agarrar el auto, encenderlo y salir para Ujú. alguna guardia. Por Claro, eso creo que la experiencia que nos transmite Carlos, y eso que Carlos vive encima en un lugar fantástico como estando en el interior de nuestro país, ellos han vivido incluso una realidad distinta, están sí. a veces están más relajados, no siempre, pero bueno, que tienen la misma vivencia que nosotros. Ujú. Después, bueno, respecto de esto que se comentó, que bueno, la telemedicina llegó para Quedarse. quedarse, ¿no? La doctora Argenti dice que la telemedicina calmó un poco los ánimos, pero no fue fácil. No sé si no fue fácil para ella adaptarse a la nueva modalidad o no fue fácil en realidad tanto como para los médicos como para los mismos pacientes que tuvieron que encontrar una nueva forma de interacción. Bueno, en eso, discúlpame, en eso quiero hacer un comentario. A ver, es un procedimiento totalmente nuevo en donde tenemos que aprender nosotros a manejarnos, aprender el paciente, la herramienta. Yo tenía mucha gente mayor que no tienen conocimiento de WhatsApp. WhatsApp más o menos era con lo que más llegaba a comunicarme, pero si quería comunicarme por Skype o por el mismo programa que tengo de historia clínica digital, no es tan fácil. Todo esto, aunque digamos viene para quedarse porque tiene cosas positivas, va a llevar un entrenamiento que debe ser lo que dice Rosana, ese entrenamiento nuestro y de los pacientes, que Claro, sirve porque va a filtrar mucho y no vamos a tener esas colas grandes, tal vez de espera en los consultorios, porque eso también va a venir para quedarse, me parece. El tratar de tener más espacio y no amontonarlos y demás, y resolver estas cosas rápidas por telemedicina. Pero bueno, también hay que entrenarnos nosotros para no dejar pasar con mucha más exigencia una posibilidad de un signo de alarma o necesidad de que lo estemos tocando al paciente, ¿no? Bien. claro. En el área de la salud mental, por lo que hablo con mis colegas, estamos ávidos de volver a abrir el consultorio presencial, por todo lo que significa el encuadre. No es que no se pueda hacer online, porque de hecho yo antes contaba que lo hago hace muchos años, lo hago preferentemente con gente que vive lejos, con gente fóbica, panicoso, sobre todo que les cuesta viajar, o por algunas otras razones, pero el consultorio presencial es bastante difícil de suplantar. La verdad que el cara a cara, el abrazo, lo que crea el clima in situ también es curativo. Ahora ustedes comentaron que este tema de la virtualidad de la comunicación, ¿no? De los pacientes con sus allegados, sus familiares o demás, esta distancia que no es tal porque en definitiva con los medios, digamos, de comunicación con los que contamos ahora, estamos cerca pero lejos, y esto fue beneficioso. ¿No habría que o empezar a pensar quizás en implementar esta forma de interacción con los pacientes, para aquellos sobre todo que tienen esta forma de agorafobia o estas dificultades en sus relaciones personales, porque no se animan a salir de la casa?
esta pandemia los benefició, entre comillas, en ese aspecto y que ya encuentran una nueva forma de comunicarse e interaccionar con otra gente que los haga sentir un poco mejor y más integrados? Esta metodología diagnóstica en Latinoamérica. Bueno, nada, eso está próximo a salir. La revisión para Latinoamérica la llevó a cabo Luis María y, bueno, hay que tener en cuenta cuáles son los pedidos de urgencia y de definición de, para la realización de los test de aire expirado. Cuando se considera una necesidad para un cambio de modalidad y principalmente, obviamente, los cuidados que se van a tener que hacer estos pacientes tienen que ser cuidados, es decir, podrán atenderse cuando no esté en la fase más pico, sino que esté o en bajada o muy, muy lenta la subida, con los cuidados, los cuidados personales y para el paciente, sin aglomeración, probablemente con muchísima menos cantidad de gente, con distanciamiento. Se van a realizar los que sean necesarios, siempre trabajando como, se habla de trabajar como un 50% de las posibilidades. Eso en el caso que no estemos en fase de pico, ¿está? Es lo mismo que pasa con el resto de las manometrías, todo va a ser, si Dios quiere, publicado en las próximas semanas. Ya se les mandó al comité editor de una revista y bueno, estamos en eso para que podamos todos tener una herramienta como para trabajar tranquilos, porque es eso lo que necesitábamos. Nosotros decíamos, no tenemos orientaciones propias, porque las orientaciones que nos daban eran las que habían o en España o en Estados Unidos, y la realidad social es totalmente diferente, y la realidad epidemiológica fue totalmente distinta. Latinoamérica es algo muy variado, y hay países con una realidad epidemiológica terrible como Chile y Brasil, nosotros en el medio, Ecuador que estuvo muy mal, pero todo fue variando tanto que tenemos que saber cómo utilizar las herramientas en base a la fase, y si tenemos esta estructura nos podemos ir guiando. Así que bueno, los invito a todos a próximamente leer el artículo y el semáforo que nos va a dar las pautas. Bueno, y después en relación a lo que una pequeña aclaración, Héctor, y más que nada porque Patricia pregunta, justamente para no irnos del tema de estudios funcionales, si esto se va a parecer un poco a lo de endoscopía, y efectivamente es así, pero no solamente estudios funcionales y endoscopía, sino también los policonsultorios, la sala de espera, donde hay 2 o 3 médicos atendiendo al mismo tiempo, van a tener que cambiar la dinámica, y van a tener que cada uno citar sin sobreturnos, utilizar mucho el espere abajo, espere afuera, el tener que poner un cristal entre el paciente y la secretaria, o sea, cambió absolutamente la dinámica de la medicina. De la dinámica de la medicina, mi querido Héctor, también hay que entender si esta nueva dinámica es conveniente para el profesional de la salud, porque vamos a darnos cuenta de que para muchos profesionales de la salud, esta forma de atención nueva, distinta, con 2 pacientes por hora, no nos genera una satisfacción desde el punto de vista del honorario profesional. Y esto también tenemos que tenerlo muy en cuenta, porque así como hay restaurantes que ya no van a volver a abrir, así como hay mercería que ya no va a volver a abrir, probablemente algunos médicos decidan adelantar la jubilación y cambiar su tipo de tarea, porque esto puede ser. Y la otra opción, como vos muy bien decías,
Héctor, es pasarse a un tipo de medicina distinta, que es la medicina, la telemedicina, donde hay que tener claro que las condiciones de juego cambian. Mientras el paciente y el médico tengan en cuenta esta nueva relación médico-paciente, puede ser muy práctica, muy piola, muy a cara sin antifaz, porque también el barbijo incomoda y mucho y no permite ver facciones del paciente. Sí. El paciente se fue de tu consultorio y ni él sabe cómo son, ni vos sabés cómo es el paciente. Entonces, esta telemedicina creo que también, regulándola un poco, puede ser muy bienvenida en ese aspecto. Ustedes, bueno, estaban comentando en el transcurso de la charla cómo manejar o cómo evitar esta pandemia psicológica, ¿no? Y justamente es una pregunta que yo me había anotado acá, y bueno, la doctora Carielo nos dice, ¿cómo se imaginan el desconfinamiento? Bueno, algo nos referimos al respecto, va a ser progresivo, va a ser temeroso, va a ser con cuidado, vamos a ir poco a poco volviendo a tomar confianza, pero no va a ser inmediato. Porque va a ser para las dos partes el desconfinamiento, para los médicos y para los pacientes, porque todos en mayor o menor medida estamos preocupados o asustados o tomando precauciones respecto de esta situación que nos desorganizó la vida. Sin ningún lugar a duda, en todos los planos, y también para médicos y pacientes, psicólogos y pacientes, sí, es otra, esta que se llama la nueva normalidad, una nueva normalidad en la cual tendremos que aprender las reglas e ir acomodándonos, y en la medida en que aceptemos eso, va a ser más fácil, porque si nos ponemos rígidos y queriendo torcer esa nueva realidad, seguramente vamos a sufrir mucho. ¿Y qué pasa con las patologías gástricas funcionales en los profesionales de la salud? Porque estuviera usted hablando de lo que pasaba en los pacientes, ¿no? Pero ¿y qué está pasando también en los médicos que están sometidos a una situación de estrés y de angustia también, que no es menor? ¿Laurita? Bueno. Sí, para nada menor, porque, por ejemplo, a ver, el examen físico realizado con los dos barbijos, con la máscara, mis propios anteojos, tratar de llegar a objetivar, poder ver una lesión perianal, todo es complicadísimo. Hasta eso nos angustia, porque es todo muy nuevo y muy desafiante, pero es un aprendizaje, estamos aprendiendo a hacer examen físico de nuevo con toda esta ropa, un interrogatorio con todos estos cuidados, un trabajo empático con el paciente sin poder sonreírle, sin poder abrazarlo, y con la angustia también personal de me estoy enfrentando a un posible COVID. Esto es un entrenamiento. Nada, es difícil, pero es que elegimos esta profesión con todo el amor del mundo y vamos a ir adaptándonos, hay que ponerle fuerza, garra. Acá justamente el doctor Pablo Jiménez pregunta qué consecuencias médico-legales va a traer esta nueva modalidad de atención o de relación médico-paciente, ¿no? No sé Digamos si eso ya se estuvo pensando, ¿no? Me parece que como que está el doctor preguntándose algo que nadie todavía se ocupó de empezar a analizar y elaborar, ¿no? Digamos, hoy en día, digamos, por supuesto que si bien a Laura le resultaba difícil examinar al paciente con el EPP puesto, imagínense mucho más a través de una teleconsulta, ¿no? O sea, a través de la pantalla hace más difícil hacer un tacto, palpar una panza. Y la verdad es que nadie pretende, cuando hacemos teleconsultas, de ninguna manera no revisar al paciente. Lo que podemos hacer es de repente ganar una fase en la consulta. Por ejemplo, el paciente te avisa que no va a poder ir a la consulta presencial porque no llega, entonces uno dispone de un tiempo especial después de terminado el consultorio y lo llama, y lo puede llamar por WhatsApp, lo puede llamar por Zoom,
tiene una visión del paciente y entabla un diálogo. Hoy la parte de jurisprudencia legal está muy avanzada, avanzó muy rápido. Ya hoy en día ya contamos con jurisprudencia legal para la teleconsulta y para la consulta virtual. No así para la consulta vía WhatsApp, digamos. O sea, este tipo de consulta puede quedar grabada, puede quedar fotografiada. Entonces, de alguna manera uno tiene la posibilidad de estar cubierto hoy en día, protegido, y es parte incluso de nuestro seguro médico. Ya está habilitado también para teleconsulta. Pero por supuesto que tenemos que tener nuestro criterio, nuestro signo de alarma, decirle al paciente, mire, usted como está con ese dolor y yo no lo puedo examinar, tiene que acercarse a la guardia más próxima, etcétera, etcétera. Eso que creo que es algo de criterio común, ¿no? De criterio. Y respecto de estas modificaciones en la sintomatología que presentaban habitualmente los pacientes, ¿no? 1/3 de los pacientes consultados había empeorado su sintomatología y se mencionó como una causa probable una mayor ingesta de hidratos, ¿no? Sin embargo, la doctora Nata dice que probablemente lo que hace que los pacientes hayan empeorado sea el grado de incertidumbre al que se encuentran sometidos, y quizá no tanto las modificaciones de lo que han ingerido en la dieta, porque ya saben, digamos, qué es lo que les hace bien y que no en su alimentación. No sé ustedes qué... Ambas dos, se sabe lo que influye el estrés en la permeabilidad intestinal, entonces obviamente que las emociones impactan para que los síntomas se incrementen. ¿Y esta modificación sintomática requirió algún tipo de modificación terapéutica en estos pacientes? ¿Cómo se manejó este empeoramiento de los síntomas? Yo creo que trabajando, Héctor, a nivel multidisciplinario. O sea, como charlamos al principio, la cabeza, el sistema nervioso que conduce los nervios, la microbiota, la permeabilidad, o sea, los pacientes, los cambios en la dieta. Los pacientes tienen la posibilidad de tener de repente el inicio en distintos mecanismos que habitualmente le gatillan los síntomas. Y la verdad que hay que trabajar a todo nivel. Por supuesto que para nosotros desde la consulta se nos hace un poco difícil contar con toda la estrategia que puede utilizar Silvia desde la consulta. Entonces, tenemos que poner cambios en la dieta y hacer los manejos de los síntomas periféricos como lo hacemos habitualmente. En el caso de ya instalar los cambios en la dieta, que van a ser muy importantes para reacomodar los pacientes, sacarle todos aquellos alimentos muy fermentativos, los hidratos de carbono de baja digestión y absorción, tratar de sacarle las gaseosas, la soda, disminuirle un poco la cantidad de alcohol que estamos tomando bastante más en estos días, las harinas. Entonces, hacer esos cambios inicialmente, y como a veces eso lleva un poquito de días, el mejorar los síntomas, manejarlo con los antiespasmódicos habituales, manejarlo con los antiespasmódicos con combinación con simeticona, a veces antiespasmódicos con combinación con algún neuromodulador, con algún ansiolítico. Entonces, por supuesto que los probióticos, que los usamos con mucha eficacia en este tipo de pacientes también, y de esa manera estar atento a las respuestas y también estar atentos a que lo que nos cuente el paciente de vuelta, no sea un síntoma de COVID, el tema de la diarrea, o enseñarle que a veces estos cambios en los hábitos puede traerle estreñimiento y que entonces lo tratamos de acompañar en esto. Laura. Sí, Héctor, quería comentar con respecto a esto. Nosotros muchas veces tenemos que pensar que, por ejemplo, el paciente funcional que viene con la cantidad de historia y estudios al consultorio enorme ahora, llama, manda todos los estudios escaneados, nosotros los miramos, los podemos guardar, ya vienen muchas veces con la última colonoscopía de noviembre del 19, con todos los estudios realizados, y lo que tenemos es que trabajar como trabajamos siempre en el eje cerebrointestinal, la neuromodulación, el manejo del dolor periférico, pero eso no se modificó porque tengamos al COVID o no, ni se modifica con la telemedicina.
porque podemos tener acceso a justamente estos pacientes que vienen con todos los estudios hechos. Entonces, lo ¿Hubo vemos. algún aumento en la prescripción de antidepresivos, como amitriptilina o algún otro neuromodulador, digamos, medicación adyuvante que habitualmente se usa para el manejo de estos pacientes, y quizás ahora, digamos, aumentó ese número de pacientes que requirieron de esa prescripción o no? ¿O ya estaban previamente tratados? Ansiolíticos seguro, no sé, antidepresivos. Lo que es neuromodulación es la misma neuromodulación que vengo haciendo siempre con los pacientes. Saben que yo utilizo muchísimo neuromoduladores, tanto en la modalidad diarreica con inhibidores de la recaptación, antidepresivos tricíclicos, como en la modalidad constipada con inhibidores de la recaptación de serotonina. Trabajo mucho con eso y son muchas veces, entre eso y el antiespasmódico leve, que se puede trabajar con cineticón y demás, para manejar los síntomas, la primera línea para mí con los pacientes que llegan, que en general cuando llegan a nosotros no son los más leves, ¿no? Ya son los moderados, que vienen de mucho tiempo, de historia, y que ya vieron como 6 gastroenterólogos. Claro. Acá María Elena, que no sé cuál es el apellido de la doctora, está diciendo que es así, que está usando muchos antidepresivos. Claro, yo creo que hay que entender el contexto, ¿no? O sea, habitualmente para que un médico que se dedica a patología funcional, un gastroenterólogo o un clínico, cuando va a utilizar algún tipo de neuromodulador, ya necesita de una cantidad de consultas, haber descartado ciertas patologías, entender bien su comorbilidad acompañante. Así que, por supuesto, estamos todos muy de acuerdo en la utilización de neuromoduladores, especialmente en el síndrome de intestino irritable variante diarreica o en el constipado, donde ya, como explicaba Laura, cambiamos el tipo de neuromodulador. Lo mismo con el paciente con dispepsia, pero bueno, estamos hablando un poquito más específicamente en la cuarentena, y probablemente aquí el no tener ese approach con el paciente tan directo, el tiempo, la paciencia, probablemente, como decía Silvia muy bien, capaz que el ansiolítico está un poquitito más cercano que el neuromodulador, pero bueno, eso parte de cada uno, de cada profesional, cómo lo maneja, ¿no? O que a futuro, con los síntomas que van a preponderar, se haga necesario indicar más neuromoduladores, ¿no? Claro. Se verá. Bueno, y en relación a la encuesta que ustedes estuvieron mostrando, donde los pacientes de menor rango etario presentaban mucha mayor sintomatología, ¿a qué atribuyen ustedes esa diferencia respecto de las personas de mayor edad? No sé, los jóvenes de pronto empezaron a preocuparse o a angustiarse un poco más por la razón que fuera, digamos, por la situación económica, porque no se sabe qué les va a deparar el futuro, y las personas de mayor edad como que focalizaron en otra cosa, quizás porque eran el grupo de riesgo, el grupo que se podía llegar a morir, entre comillas, con mayor facilidad, y trasladaron la atención del sistema gastrointestinal a seguir viviendo, preocuparse por otra cosa, y a los jóvenes le apareció una nueva preocupación inesperada. No sé, ¿a qué les parece vos lo estás respondiendo, Héctor. Yo creo que en la gente de mayor edad, incluso muchos de más de 70, no han tenido buen acceso a la tecnología, y eso los alejó muchísimo de sus familiares, de sus hijos, de sus nietos. Y la gente del médico, y sub 30, creo que bueno, está todo el tema en lo que se refiere a la necesariedad hormonal y libidinal de expresarse, ya sea sexualmente, con la actividad física. Todo eso está muy contenido en los jóvenes, ni hablar de los proyectos. Hoy leía en el diario cómo se prevé que a futuro van a descender los nacimientos. En vez de baby boomer vamos a tener muchísimos menos nacimientos, así como vamos a tener muchos divorcios. Esto va a tener efectivamente cantidad de cambios sociales. Por otro lado, Silvi, tengamos en cuenta que, por un lado, la mayoría de la gente que contestó la encuesta son mujeres, ¿sí? No necesariamente eran las jóvenes las que más contestaron, pero sí mujeres,
Y cuando hablamos de patología funcional, de alguna manera, en el mundo entero, normalmente está un poquitito más relacionado con el género femenino y también por otro lado, más que nada lo que tiene que ver con los síntomas gatillados desde el cerebro, más que nada más predominantemente en la mujer. Por eso tal vez o casi 80% de la respuesta en mujeres tuvo que ver con que sea predominantemente menores de 50 años, ¿no? Claro. Sí, es Sí, no probable. es una pregunta, hubo varios comentarios en el chat, digamos, que respecto a que la mayor causa de la presentación de esta angustia es la incertidumbre económica. Sí, sí. Esto parece que es lo que genera el incremento de los síntomas en estos pacientes o la modificación de la base sintomática que venían presentando hasta el momento. Por eso yo... Sí. Creo que esto es lo que va a modificar la post-cuarentena. El tema de la angustia económica en la post-cuarentena lo vamos a ver muy fuerte. El abordaje multidisciplinario va a ser una necesidad, ¿no? La doctora Argento había comentado esto en el chat, después lo trajo a colación el doctor Tawil, pero bueno, parece que el abordaje integral del paciente ahora va a tener que ser sí o sí una realidad. Somos una unidad, no podemos dividirnos, nunca lo estuvimos y lo sabemos hoy más que nunca. Claro, pero como que esta cuarentena lo puso de relevancia, ¿no? Lo mostró con toda la fuerza. Más de relevancia. El motivo, Héctor, de que estamos aquí junto con Silvia y Laura, tiene mucho que ver eso, ¿no? Que somos como, de alguna manera, como un trío, en el sentido de entender que nuestro paciente es muy psico-neuro-inmuno, gastroenterología, y que no podemos estar uno sin el otro, de alguna manera, en el manejo del paciente también. O sea, no solamente en nuestra cabeza para entenderlo, sino también en la combinación de target terapéuticos. Y aquí hay que actuar tanto en el cerebro como en el intestino, incluso en la microbiota, que cada vez va teniendo más auge. Sí. Así es. Sí, sí. Bueno, yo hice algunas preguntas propias y otras que fui extractando del chat y bueno, no hay ningún otro comentario en particular, no sé si alguien de los que están escuchando la charla quieren aprovechar los últimos minutos o hacer ustedes tres algún Héctor, tipo de reflexión a modo de corolario. Yo tengo hambre, quisiera que Laura vaya cerrando, ¿qué les parece? Acá hay una pregunta que puede ser interesante, me imagino que debe estar en referencia a la telemedicina. Dice, me gustaría saber si se recetan psicofármacos por esta vía. El doctor Pablo Jiménez hace la pregunta. Sí. A ver, podés utilizar o la foto de la medicación, de la receta, en donde tenés que poner emergencia COVID, validez 7 días, tratamiento prolongado, el nombre de la farmacia, el nombre del farmacéutico, la matrícula del farmacéutico, mandarle el mail a la farmacia y mandar el mail al paciente o la foto al paciente, y es con esa combinación que vos podés trabajar y mandar una receta que puede salir hecha por foto, o si vos tenés un sistema de, ¿cómo se llama?, de historia clínica digital que ya te da las recetas, tenés que agregar lo mismo, los datos de la farmacia, del farmacéutico y su matrícula. No se olviden, cuando es psicofármaco es necesario mandar el mail a la farmacia y mandarlo al paciente. Y siempre poner, si es psicofármaco, emergencia COVID-19, validez 7 días. Perfecto. Bueno. Creo que ya hemos compartido 1 hora y media preciosa de esto que decíamos hoy. No fueron datos sobre COVID-19, que de lo que estuvimos viendo muchísimo y nutriéndonos muchísimo, sino de qué hizo toda esa información con nuestros pacientes, con nosotros, qué pasó en nuestras vidas. Y agradezco muchísimo, agradecemos Pepe, Silvia, los tres muchísimo al Laboratorio Craveri porque nos dio el canal, y a
casi 300 personas que estuvieron conectadas por este intercambio, por esta cosa de poder preguntar tranquilamente, libremente, charlar, compartir. No sé si quieren, chicos, decir algo más. Muchas gracias, Pablito. Muchas gracias, Héctor. Yo me alegro mucho de la devolución que vengo leyendo con respecto a que ha sido práctica y útil, que ese fue el objetivo. Sí, acá uno de los oyentes comentaba que se sintió muy cómodo, que parece que estuvo una charla de café con amigos. Bien. Así que bueno, eso es interesante que haya sido ameno y distendido, y que todos hayan podido disfrutar de sus respectivas casas de este webinar. Y bueno, yo en nombre de hecho hemos tenido, Héctor, una multitud, digamos, por momentos 260 personas o más, me parece. Así que agradecerles a todos, obviamente a mis amigas del alma, Silvia y Laura, a Pablo, a Héctor por todo el apoyo del laboratorio y a todos los que estuvieron del otro lado que nos bancaron a muerte. Bueno, yo les agradezco a ustedes tres, a la doctora Silvia Bernstein, a la doctora Laura Salé, al doctor José Tawil, por este hermoso webinar. Y les recuerdo a muchos de los que pueden estar oyendo y que quizás ingresaron tarde a esta charla, a este conversatorio, que lo pueden encontrar, digamos, en su forma completa en el canal YouTube de Laboratorios Craveri. Si no tienen el link o no saben cómo ingresar, se pueden comunicar o solicitárselo a su APM o escribirle al licenciado Pablo Marino o a mí, y les vamos a dar el acceso con todo gusto. Así que de mi parte, no sé si Pablo quiere agregar algo más. No, muchísimas gracias a todos, gracias por acompañarnos hasta tan tarde. Gracias a todos por acompañarnos y les deseamos una muy feliz noche. Gracias. Muchas gracias. Gracias a los tres genios. O setentena ya, para todos. Eso. Bueno, muchas gracias a todos. Buenas noches. Gracias, Buenas noches. muy amables. Buenas noches, un placer. Hasta luego.